Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es un nuevo caso de estudio acerca del monitoreo de la resistencia del concreto en edades tempranas. Y en este caso, utilizando los sensores SmartRock 3 de Giatec, en donde vamos a utilizar el método de madurez avalado por el código ASTM C1074. Entonces, arrancamos. Uno de los puntos más importantes aquí es, bueno, presentar algo acerca del sensor, la introducción acerca del sensor. Ustedes ya los conocen. Es uno de los sensores líderes en el mercado, muy fácil de utilizar y realmente con información muy precisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de poder utilizar los sensores de SmartRock 3 de Giatec en la obra, en el terreno? Pues es que vamos a tener la lectura real de la resistencia, de la madurez y de la temperatura del concreto en terreno. Si tenemos climas cálidos, por arriba de la temperatura que se normaliza en laboratorio, pues bueno, vamos a ver una mayor madurez, una ganancia de resistencia más rápida. Y cuando tengamos climas más fríos, por ejemplo, pues vamos a ver que se disminuye un poco el tema de desarrollo de madurez y la ganancia de resistencia. Entonces, con esto vamos a ver exactamente cómo están las condiciones del concreto en terreno. Y pues bueno, otra de las ventajas que tenemos con el sensor SmartRock 3 es que tiene dos puntos de monitoreo. Uno en la punta del cable, que le llamamos sonda, y otro directamente en la cajita negra, que es el cuerpo del sensor. Entonces, con esto vamos a estar monitoreando con un solo sensor, dos puntos dentro del elemento. Esto es muy útil, sobre todo, como ya veíamos en el otro caso de estudio, con el tema de elementos masivos o de gran espesor. Entonces, es otra de las grandes ventajas. Otra de las ventajas es que queda 100% embebido. Este sensor va a quedar ahogado en el concreto, no tiene ningún cable que vaya a estar expuesto y que al final del día ese pequeño orificio pueda detonar el potencial de corrosión a largo plazo. Entonces nos da una mayor integridad, sobre todo pensando en obras civiles, ¿no? Tenemos una batería interna y tenemos una memoria interna, entonces lo vamos a dejar instalado, va a estar monitoreando y cada que nosotros regresemos a sincronizar, vamos a estar obteniendo los datos que tenemos ya en el sensor. Entonces, la memoria va a ser un registro cada 15 minutos y va a estar funcionando durante 60 días. La batería que tiene integrada tiene una duración aproximada de 4 meses. Entonces, pues bueno, más que suficiente para poder estar encontrando la resistencia del concreto, sobre todo en edades tempranas. Otra ventaja es 100% inalámbrico, como lo mencionamos, no tiene cables, no hay ningún cable saliendo, no es un cable que se conecte al transmisor o al data logger, completamente inalámbrico vía Bluetooth. Y bueno, eso es algo acerca de lo que es el sensor. Ahora vamos a platicar un poco acerca de este proyecto en el cual lo estamos aplicando. Lo estamos aquí, lo vamos a hacer para una aplicación. Este desarrollo se hizo en la zona del Bajío, en México. Es un corredor que actualmente tiene mucho desarrollo industrial, sobre todo en la parte automotriz. Y bueno, es justamente la aplicación que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo del uso del sensor en este proyecto? Pues bueno, primero, vamos a monitorear la resistencia al concreto en edades tempranas. Vamos a encontrar también cómo las condiciones reales del terreno influyen en el desarrollo de resistencia y, lo más importante, vamos a poder disminuir los tiempos de construcción en cada etapa que se monitorea. Entonces, es un poco de lo que estamos haciendo el día de hoy. Este elemento en el cual estamos haciendo en el cual estamos documentando este caso de estudio, se trata de un piso industrial. Es una losa con un espesor de 20 centímetros. Tiene una superficie, este colado en particular, de 1,200 metros cuadrados y con un volumen de 240 metros cúbicos. El proyecto total es un proyecto que, entre calles y otras extensiones y aparte pues, la misma nave, son 35,000 metros cuadrados, y para este total estamos recomendando un número de 35 sensores para poder estar monitoreando cada uno de los colados que se hacen de manera diaria. Al momento, la nave ya está techada, como pueden ver aquí en la imagen, y ya se presenta con algunas protecciones laterales también. Entonces, pues justamente vamos a ver también esto cómo afecta. Digo, no tenemos un inconveniente porque el sensor va a detectar la temperatura y la madurez que tenemos ya en el concreto, a pesar de estas variaciones que pudiéramos tener en diferentes secciones del proyecto, ¿no? Hablando del concreto y el diseño que tenemos para utilizar en la aplicación, como bien lo mencionamos, es un piso industrial. La especificación de resistencia son 300 kilogramos por centímetro cuadrado en 28 días. ¿Qué características tiene? Bueno, es un piso fibro reforzado. Se utilizó fibra metálica.
No incorpora armadura, ni barras de refuerzo, ni malla electrosoldada en este caso, es solamente el concreto fibro reforzado. El diseño viene muy interesante porque se utilizaron algunos acelerantes también para el desarrollo de resistencia, sobre todo en edades tempranas. Entonces creo que son muy interesantes los resultados de este diseño. Y esta mezcla viene solamente con un margen del 10% de seguridad en lo que va a ser su diseño, ¿vale? Ese es el concreto con el cual estamos trabajando. Y aquí, como vamos a ver, la gerencia de este proyecto especificó una F'C de 85% para poder avanzar. Es importante mencionarlo, a pesar de que estamos trabajando con un MR, con un piso industrial, que por lo general lo vamos a estar monitoreando a través de la resistencia a la flexión. Los sensores SmartRock 3 se van a poder calibrar también por vigas para poder estar monitoreando la resistencia a la flexión. Lo podemos hacer de esa manera. Sin embargo, bueno, en este caso va a ser, se está haciendo la correlación a través de la resistencia a la compresión. Entonces, la gerencia especifica el 85% de resistencia para poder avanzar. Quiere decir que en el momento que el concreto que tengamos en terreno alcance 255 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos listos para poder avanzar y continuar con los procesos de construcción, poderle dar entrada a las grúas, poder empezar a montar los racks y también pensar ya en la instalación de la maquinaria. Entonces, con esto vamos a poder avanzar por desempeño, no por prescripción, como anteriormente se hacía. Y pues bueno, uno de los puntos también importantes es que la gerencia pide el primer ensayo de laboratorio a los 7 días. Entonces, con esto, pues bueno, el espacio es amplio y justamente para monitorear resistencias en etapas tempranas, vamos a ver que vamos a poder llegar un poco antes, si así lo permite la condición climatológica, ¿no? Y para avanzar por desempeño, que esa es la parte más importante. Recordemos, el sensor hace un registro cada 15 minutos, entonces va a ser el equivalente a estar haciendo un ensayo, por ejemplo, a la conversión cada 15 minutos. Entonces realmente vamos a saber el momento exacto en que vamos a llegar a este punto. Y pues nada, así como va, aquí vamos a presentar los resultados y posteriormente vamos a ver todos los procesos de cómo llegamos a estos resultados, ¿no? Si recuerdan, estamos buscando el 85% de F'C, es decir, 255 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí vemos cuál es el concreto que se está utilizando. Vamos a buscar justamente estos. Nos dice cuándo hicimos la fecha del colado, es decir, el 5 de octubre fue cuando estuvimos haciendo este colado. Y las muestras que se enviaron al laboratorio de los cilindros para compresión se tomaron a las 12:43 de la mañana. El primer sensor quedó ya ahogado en concreto a las 2:20 de la mañana y el sensor 2 quedó instalado a las 6:20 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a estar haciendo el monitoreo. Y aquí lo que vemos es justamente la hora del ensayo, el día 11 de octubre, se manda el ensayo a los 7 días, que realmente no se hace a los 7 días, se hace a los 6 días con 12 horas. Pero bueno, se envía al equipo hasta los 7 días con 7 horas, ¿no? Entonces realmente siempre hay un pequeño delay entre que se haga el ensayo, el laboratorio lo documente y lo pueda estar compartiendo y que ya de ahí el equipo pueda tomar la decisión en terreno. Entonces, hablando de lo que fue la primera columna, el ensayo a 7 días, pues vemos que vamos a alcanzar el 91% de resistencia de esta F'C en 7 días con 7 horas. Es decir, cuando se hace el ensayo de laboratorio a esos 6 días con 12 horas, ya teníamos 272 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. Y lo que vemos es que en el caso del sensor vamos a poder ir a buscar la fecha exacta y la hora exacta en que estamos llegando a esta resistencia, ¿no? Entonces, en el caso de estar buscando 255 kilogramos por centímetro cuadrado, en el caso del sensor número 1, se encontró a los 3 días con 10 horas y en el caso del sensor 2 se encontró a los 3 días con 18 horas. Entonces, esto es a partir de que se instalaron los sensores. Vamos a ver que comparado con el laboratorio, pues podemos llegar a ahorrar entre un 47%, 51% en los tiempos de espera para poder avanzar, ¿no? Sobre todo en este tipo de proyectos que son tan demandantes, en donde cada día cuenta, en donde realmente tenemos que estar entregando de acuerdo al schedule que se marcó. Pues bueno, es importantísimo, ¿no? Saber que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a hacer procesos más eficientes, en los cuales podemos llegar incluso a ahorrar hasta 3 días completos dentro del proceso constructivo, ¿no?
Entonces, pues bueno, ¿cómo llegamos a estos resultados? Primero tuvimos que hacer una calibración de la mezcla, lo vamos a ver ahorita a detalle cómo hacemos una calibración normativa de acuerdo al código STM C1074. Con esto vamos a establecer la correlación que hay entre tiempo, temperatura y resistencia, es decir, madurez y resistencia de este concreto. También, una vez que calibramos la mezcla, vamos a hacer un piloto de precisión. Eso está súper interesante porque es una de las preguntas que siempre nos hacen. Oye, ¿qué tan precisos son los sensores de YATEC? Bueno, vamos a poder evaluarlos en condiciones controladas para poder ver el desempeño y darles a conocer este resultado. Y por último, bueno, pues los monitoreos que vamos a tener directamente allá en terreno, ¿no? Entonces, arrancamos. Primer punto, como bien lo mencionaba, el tema de una calibración normativa. ¿En qué consiste una calibración normativa? Bueno, pues es al final del día para poder utilizar los sensores y el sensor como un método, un ensayo no destructivo, va a tener que entender la relación entre cuánta madurez ha recibido este concreto y cómo se relaciona con la parte de la resistencia, ¿no? Para ello, vamos a requerir tomar la muestra de 17 cilindros. 15 de ellos se van a ensayar por compresión y 2 de ellos se les va a instalar un sensor. Recuerden que nuestros sensores tienen 2 puntos de monitoreo, entonces con un sensor podemos monitorear 2 cilindros. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, los primeros 2 cilindros en la parte inferior derecha tienen un sensor del SmartRock 3 de cable de 3 metros y el cilindro que está del lado izquierdo, si lo alcanzan a apreciar, también tiene un sensor. En este caso, el sensor quedó por fuera, quedó expuesto, esto para monitorear la temperatura de curado, y vamos a tener la punta al centro. Con este cilindro en particular es el que vamos a usar para el piloto de precisión. Entonces, pues bueno, en este caso pues, se toman un poquito más de muestras, ¿no? Pero bueno, esto es como lo vamos a tener. Vamos a hacer los ensayos en 5 edades distintas. Si es una mezcla a 28 días, por lo general lo vamos a poder hacer a 1, 3, 7, 14, 28. Y son 3 cilindros por edad. Y vamos a tener los otros 2 cilindros a los cuales les vamos a poner el sensor para poder estar haciendo la curva de temperatura en ese sentido y los vamos a poder correlacionar. Entonces aquí se ve de nuevo los 2 cilindros realmente ya sensorizados. Estos son con los que vamos a hacer la curva de temperatura y aquí se ve que están todos en las mismas condiciones de curado en laboratorio. Esto es bien importante cuando vayamos a hacer la curva de temperatura, que todos los cilindros queden en las mismas condiciones. Y otro punto bien importante también para tener mayor precisión en los resultados es que las muestras de cilindros realmente sean tomadas por un buen laboratorio, por un técnico que realmente esté certificado en la toma de muestras de concreto en terreno para poder tener resultados mucho más confiables, ¿no? Entonces, pues venga, una vez que ya los tenemos, la norma nos dice que vamos a ensayar primero 2 cilindros por edad. Si tenemos más de un 10% de diferencia entre ambos resultados, ensayamos un tercero para poder tener datos con mayor fiabilidad. En caso de que sean con menos del 10% de diferencia entre ambas muestras, pues los podemos promediar y con eso vamos a obtener el resultado de resistencia en esta edad, ¿no? Aquí, como vemos, ya se están identificando los especímenes y vamos a estar ensayando a 1, 3, 7, 10 y 14 días, ¿vale? Entonces, eso es para poder encontrar resistencia en edades tempranas. Aquí tenemos los resultados de los ensayos que nos manda el laboratorio. Las primeras 2 columnas son el resultado del ensayo el día 1, en donde tenemos ya un 67.5% de resistencia, es decir, 20 megapascales. La columna 2 y 3 y 4, perdón, nos van a decir que ya tenemos un 81.5% de resistencia, es un 23.9 megapascales. Si se fijan, realmente muy precisos los resultados de los ensayos. El tercer juego de columnas nos dice que ya tenemos el 90.5% de resistencia, es decir, 26.6 megapascales. El cuarto ensayo de los 2 cilindros, esos son los que ven encerrados en un círculo, nos dice que ya tenemos el 99.5% de F'C, es decir, 29.2 megapascales. Y por último, los ensayos del día 14, que nos van a decir que ya tenemos el 105, 106% de resistencia, es decir, 31.1 megapascales. Si se fijan aquí, la parte importante dentro de cada uno de los ensayos es documentar la fecha y la hora exacta del ensayo. Esto para poder saber exactamente cuánto tiempo tiene de edad el concreto
y poder hacer la correlación de madurez. En este caso recibimos un gran apoyo de parte del equipo de laboratorio que estuvo incluyendo dentro de las observaciones la fecha y la hora de cada ensayo, ¿no? Entonces ahí estamos. Una vez que ya tenemos los resultados de estos ensayos, vamos a poder entrar a la aplicación del Diatec 360. Vamos a buscar justamente el nombre del sensor que estamos utilizando para hacer la curva de temperatura. Como ven en pantalla es el que selecciono y nos va a arrojar esta línea negra en la cual viene ya la curva de temperatura. En este caso, vemos la temperatura del concreto que está justamente por ahí de 25, 23 grados, realmente muy normalizada la temperatura. Y vamos a seleccionar dentro de esta línea, que es la curva de temperatura en el tiempo, vamos a seleccionar la fecha exacta en que hicimos el ensayo y vamos a poner ahí el resultado que nos dio de resistencia. Si se fijan aquí en estas cajitas amarillas, pues ya lo incluimos. En el primero, por ejemplo, lo que nos dice es que el día 11 de octubre a las 11:30 de la mañana, que fue el ensayo a los 6 días con 10 horas y 47 minutos, el concreto ya tenía una resistencia de 3013 grados centígrados hora, esto es su madurez, y nos está arrojando, estamos vinculando nosotros, ese fue el dato que nosotros ingresamos, que ya se tenían 26.6 megapascales, ¿no? Entonces lo hacemos de esta manera para todos los puntos. Aquí son 6 porque también ya estamos incluyendo lo que va a ser a los 28 días. Entonces tenemos 6 puntos, ¿no? Una vez que tenemos alimentados ya todos los puntos, vamos a tener esta tabla en donde vamos a ver los resultados. Tenemos la fecha, tenemos la madurez del concreto, cuál fue la resistencia que se tuvo en ese momento y cuál es la edad del concreto, ¿no? Entonces, básicamente con estos 6 puntos vamos a poder llegar a hacer nuestra calibración y vamos a llegar a encontrar los valores A y B dentro de nuestra ecuación de F'C para poder estimar la resistencia en terreno, ¿no? O sea, básicamente esta es la fórmula con la que trabajamos. La calibración de manera automática nos está arrojando que el valor A es de menos 13.5 y el valor B es de 11.56. Entonces, con esto, la única variable que nos hace falta encontrar es la madurez del concreto y esto pues, lo vamos a lograr al colocar el sensor directamente en terreno. Entonces, básicamente así es como se genera la mezcla y una vez que ya está lista la mezcla para poderla utilizar, vamos a ir a cada uno de los sensores y la vamos a vincular directamente con la mezcla que estamos utilizando. O bien, al momento que damos de alta cada nuevo sensor, si ya tenemos dada de alta la mezcla, aquí la vamos a poder registrar, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, esto es lo que respecta a la calibración. Recordemos, hacemos una calibración por diseño de mezcla. No es necesario calibrar cada vez que la vayamos a utilizar. Si ustedes van a tener 10, 20 o 30 colados durante su proyecto, basta con que hagan una sola calibración y de ahí, pues bueno, van a poder estar colocando los siguientes sensores sin necesidad de esperar ya el tiempo que nos lleva la calibración, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante hacer una calibración normativa? Porque realmente nos va a dar resultados muy precisos, ¿no? A continuación les vamos a presentar parte de lo que es el piloto de precisión para comparar el resultado de los sensores contra los ensayos de compresión en laboratorio, ¿no? Esa parte es importante. Antes de seguir a ese punto, me gustaría también compartirles, este es el certificado de precisión que acompañamos con cada lote de sensores que nosotros enviamos. Entonces, justamente con eso certificamos, ¿no? El cumplimiento que tienen los sensores. Esto para poder ser utilizados en el monitoreo de resistencia del concreto utilizando el método de madurez, que es bajo el código ASTM C1074. Y como básicamente lo que miden es temperatura y madurez, el margen de error que tenemos es de más o menos 1 grado centígrado como máximo, ¿no? Se entrega un certificado en caso de que lo requieran, se ponen en contacto con nosotros y con mucho gusto se los podemos hacer llegar. Ahora, retomando esto, vemos que para poder hacer el piloto de precisión, se van a tomar ahora también 3 cilindros. Uno se va a sensorizar, que es como el que vemos en la pantalla, y vamos a tener 2 que se van a ensayar por compresión. De esta manera, si se fijaron, pues bueno, cuando comparamos los resultados de laboratorio con los resultados de terreno, el resultado puede ser muy amplio, o sea, hasta un 50% de diferencia, ¿no? En el tema de la ganancia de resistencia. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer con este ensayo es poder tener muestras de concreto en las mismas condiciones, en el mismo volumen, con el mismo tiempo de curado, el mismo todo, para poder estar comparando peras con peras, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente así es como lo vamos a hacer.
Como vemos, aquí están los 3 cilindros perfectamente en las mismas condiciones de curado dentro del laboratorio. Y es lo que les decía, ¿no? Se toman las muestras en el mismo momento, usando los moldes del mismo volumen, almacenados en el mismo lugar, curados en las mismas condiciones, curados por el mismo tiempo y utilizando el mismo concreto, ¿no? Esa es la parte más importante para poder tener igualdad de circunstancias en la comparación. Aquí, bueno, pues vamos a ver justamente el resultado que tenemos. Este piloto se hizo con ensayos a los 14 días. Entonces, a los 14 días, el laboratorio corre el ensayo de ambos cilindros. Si se fijan, pues realmente nos da un resultado muy homogéneo en esta parte, 31.1 megapascales es el resultado que tenemos. Y nos dice que la fecha y la hora de ensayo fue el 18 de octubre a las 4:30 de la tarde. Entonces, ya que hicimos esto, vamos a ingresar a nuestra aplicación, ya sea en el teléfono o en la computadora, para poder buscar esa fecha. Justamente vamos a buscar el 18 de octubre del 2023 a las 4:21. Recordemos que aquí los intervalos de lectura del sensor son cada 15 minutos, entonces vamos a buscar la fecha que esté más cercana. En este caso, pues nos quedamos a las 4:20. Y lo que nos va a decir aquí es que este cilindro, en esta fecha, que fue muy similar a la que se hizo el ensayo por compresión, tenemos ya 30.26 megapascales, como lo pueden ver aquí en la pantalla. La temperatura en este momento del cilindro es de 21 grados, dentro de lo deseable, dentro de lo que sería el curado. Y la temperatura de curado, recuerden que el sensor quedó en la parte exterior, es de 21.30, ¿no? 21 grados, 21.3 grados. Entonces, realmente el resultado, pues realmente bastante preciso en este sentido, utilizando el mismo concreto de 300, con una resistencia de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, nos dice que tenemos 0.84 megapascales de diferencia entre el sensor y los ensayos por de compresión. Esto es una desviación del 2.7%. Entonces, respondiendo a esta pregunta, que es la que casi siempre nos hacen, oye, ¿qué tan precisos son? Pues bueno, este es el nivel de precisión que nosotros estamos buscando, tratando siempre de mantenerlo por abajo del 5% en la experiencia que tenemos. Y pues bueno, en este caso, un parámetro menor al 10%, pues más que bienvenido, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes pueden esperar al momento de estar implementando los sensores en su proyecto con este nivel de precisión, siempre y cuando se realice una calibración normativa y se tomen todas las muestras de concreto de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, así es como funciona el tema de el piloto de precisión, pues básicamente pues dentro de lo que esperamos. Después tenemos esta parte que es ya el monitoreo en terreno, ¿no? Aquí ya vamos a ver las imágenes de cómo se estuvieron colocando los sensores. Si se fijan, este es el primer sensor. En este caso, se coloca la punta del cable hacia adentro, por arriba de la barrera de vapor. Se tuvieron que colocar unas varillas de 15 centímetros para colocar el sensor por el reto que habíamos de no tener una estructura metálica para poderlo soportar. Entonces, bueno, cualquier piso fibro reforzado de esta manera lo vamos a poder manejar, ¿no? Entonces, queda la punta dentro del elemento. Por un tema de documentación, yo dejé este sensor fuera del elemento que justamente queda en uno de los diamantes. Este diamante se iba a colar hasta los 15 días, entonces, pues bueno, con esto vamos a monitorear también la temperatura ambiente por un lado. Y pues bueno, aquí vamos a ver ya los resultados. Primer dato de monitoreo que podemos estar viendo es qué diferencia tenemos entre la temperatura ambiente y la temperatura de curado. Eso estamos comparando aquí el sensor que quedó en el diamante por fuera de la losa y el sensor que quedó por fuera en condiciones de curado en el laboratorio. Entonces, si se fijan, pues en las primeras 24 horas que todavía no se desmoldaban y no se ponían en la cámara, probablemente temperaturas muy similares. Posteriormente, la línea verde nos dice cómo se normaliza la temperatura en el laboratorio y vemos cómo vamos a tener en la línea gris estos picos que nos van a representar la diferencia de temperatura entre día y noche que ya vamos a tener en terreno. Y si se fijan, después del día 7, bueno, incluso después del día 1, perdón, se fue un poquito la señal. Aquí lo que vamos a ver es que
La temperatura ambiente que tuvimos en algunos casos estaba incluso por debajo de la temperatura del laboratorio. Esto nos va a afectar también en la ganancia de resistencia, ¿no? Entonces, parte importante, aquí lo vamos a ver también. Esto ya es, primero vimos la diferencia de curado contra la temperatura ambiente. Ahora vamos a ver la diferencia de temperatura entre el concreto que tenemos en laboratorio y el concreto que tenemos en terreno. Si se fijan aquí, tenemos una diferencia sustancial, sobre todo en las primeras 24 horas, entre la campana que hace la línea gris y la campana que hace la línea verde. Esto justamente pues indica que vamos a tener mayor madurez en las temperaturas que vamos a tener en terreno. Recordemos que en este caso, en terreno no solamente nos afecta la temperatura ambiente, también nos afecta lo que va a ser el calor de hidratación propio del elemento. Entonces también eso está abonando aquí a la madurez del concreto. Entonces al principio vamos a ver que va a ganar resistencia más rápido el elemento en terreno, pero al final, si se fijan, después del día 3, la temperatura del concreto que tenemos en terreno es más baja que la temperatura que tenemos en el laboratorio. Entonces, los primeros 3 días gana resistencia más rápido el concreto en terreno y de ahí en adelante gana más lento la resistencia el concreto en terreno. Entonces es justamente esto el punto que tenemos de comparación, ¿no? Y aquí vemos justamente los resultados en la gráfica, en donde vemos que la temperatura mínima del concreto en el elemento fue de 17.49, tuvo más frío, pero también la temperatura máxima que se alcanzó en el elemento fue mayor, ¿no? De 37.41 grados centígrados. Entonces, eso es un poquito de lo que vamos a poder ver. Vamos a poder calcular también cuál es el índice de madurez. En este caso, la línea roja es el elemento, si se fijan, gana o tiene mayor madurez el concreto en el terreno durante los primeros 10 días y posteriormente el día 10 empieza a desarrollar más madurez el concreto en el laboratorio. Esto porque los últimos días de monitoreo se tuvo mucho más frío, ¿no? En terreno que en el laboratorio. Y bueno, pues ese es al final del día el punto de comparación que nos mandan, ¿no? Al final del día, ¿qué tanto calor ha recibido el concreto para, en el orden de saber qué resistencia tiene en este momento, ¿no? Otro punto importante fue la colocación de los sensores y cómo nos impacta, ¿no? Uno de los sensores quedó en la parte externa, parte en la orilla, muy, muy cerca del exterior, recibió más frío. Esto corresponde a la línea verde, que es el sensor 1. El sensor 2 se colocó a media nave, recibió menos frío, perdón, entonces desarrolló mayor calor de hidratación, desarrolló mayor temperatura y llegó a su resistencia más rápido. O sea, realmente aquí el sensor 2 alcanzó el 85% de F'C 8 horas más rápido, ¿no? Entonces es otro punto de análisis que podríamos tener en su momento. Pero bueno, eso es al final del día, no hay mucha diferencia entre el comportamiento del concreto en una zona y la otra. Entonces, y aquí vamos a ver ya justamente el desarrollo de resistencia. Como podemos ver, la línea azul y verde que vemos aquí justamente reflejan el comportamiento del concreto en terreno con este registro durante cada 15 minutos. Si se fijan aquí en el eje X, terminamos con 1429 puntos de monitoreo. Es a lo que se refiere este gráfico abajo. Entonces, pues es una gran cantidad de datos comparados, pues solamente con 5 datos que nos arroja el laboratorio. Entonces, si comparamos, en el día 1 con 12 horas, el sensor 1 tenía 21.16 megapascales, el sensor 2 ya tenía 21.5 megapascales, pero el laboratorio apenas tenía 20. A los 4 días, pues ya teníamos 25.5 megapascales en el sensor 1, 25.84 megapascales en el sensor 2, pero el laboratorio apenas tenía 23.9 megapascales. Y aquí es un tema porque vamos a ver que a los 4 días no se llega a los 255 kilos o 25 megapascales que se buscan. Quedamos muy cerca, pero no estamos ahí. Entonces, esto significa que vamos a tener que esperar hasta el siguiente ensayo de laboratorio y eso nos puede implicar 3, 4 días. Entonces, justamente con el sensor cambiamos esa prescripción y lo vamos a estar haciendo en el momento exacto para avanzar por desempeño. Aquí vemos al final del día la comparación de la tabla entre sensores y laboratorio, ¿no? Entonces, realmente está, si se fijan al final, a los 28 días, llegamos casi a la misma resistencia. Eso porque ya en terreno tuvimos un clima más frío que desaceleró la ganancia de resistencia respecto al laboratorio, pero vemos como si en las primeras horas, pues sí ganamos resistencia más rápido en terreno.
Entonces, bueno, ese ya es los resultados por la sección. La sección en total va a ser la sumatoria de los sensores. En este caso es el sensor número 1. Nos dice que cuál fue la resistencia máxima alcanzada en megapascales, cuál fue el porcentaje de avance en la ganancia de resistencia, cuál fue la última temperatura, cuál fue la temperatura máxima y cuál fue la temperatura mínima, ¿no? Entonces, básicamente, en este caso estamos buscando 25 megapascales. Vemos que 25 megapascales aquí en este punto lo alcanzamos en 3 días con 22 horas. Y por el otro lado también en el sensor número 2 alcanzamos los 25 megapascales en 3 días con 13 horas, ¿no? Eso es lo que ustedes van a poder ver directamente en su aplicación y esto lo van a poder mandar directamente a un reporte para que sea mucho más fácil de poder presentar con sus clientes, con su equipo y facilitar la comunicación y la toma de decisiones en terreno. Ya para cerrar, vamos a resumir de nuevo el tema de lo que fueron los resultados. Las conclusiones es que podemos llegar a ahorrar hasta un 50% en los tiempos de espera para poder aperturar más rápido. Este tipo de proyectos se destacan por el alto nivel de demanda y eficiencia que exigen y sobre todo de precisión. Y bueno, el tema de cualquier atraso pues nos impacta. El tema de poder haber ahorrado 3 días completos en este proceso, pues bueno, tuvo un gran valor agregado porque se pudo estar entregando de acuerdo a calendario cada uno de los proyectos o de los pasos que se estaban haciendo, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, tenemos que, en comparación de lo que tenemos en el laboratorio alcanzando resistencia hasta los 7 días, el sensor nos está dando resistencia en 4 días, ¿no? Entonces, justamente para este tipo de proyectos es ideal, lo recomendamos bastante y pues bueno, ese es el tema de los resultados. Ahora, ¿qué tanto lo vamos a poder documentar? Bueno, aparte de saber en qué momento tenemos resistencia, vamos a saber y vamos a tener la documentación de cuál fue la fecha y la hora de colado. Con esto ustedes van a poder tener más control acerca de a qué hora realmente se estuvo colando, porque una cosa es a qué hora llegaron los camiones a la planta con el concreto, otra cosa es a qué hora se tomaron las muestras y otra cosa es realmente a qué hora se coló. Y más en este tipo de proyectos en donde estamos recibiendo un camión cada 15 minutos, se puede generar algún cuello de botella, entonces lo van a poder documentar de manera mucho más sencilla. Se va a poder documentar también cuál fue su temperatura de colado. Pensemos en climas cálidos también. Si nos adherimos ahí a la especificación de la norma, de la norma mexicana, pues bueno, que no pase de los 35 grados centígrados. Ahí lo van a poder documentar ustedes también. Van a poder documentar también su diferencial de temperatura. En este caso, por tratarse de una losa, pues realmente la diferencia que podemos tener entre la superficie y los 10 centímetros al núcleo de la losa es de 1 grado centígrado. Realmente no es representativo, pero también lo podrían tener aquí como resultado. Nos sirve mucho el tema de columnas, por ejemplo, para saber en qué momento podemos descimbrar. Entonces, ahí sí lo podríamos utilizar muy bien para buscando que el gradiente de temperatura entre el núcleo y la superficie, sobre todo ahora que estamos usando mezclas de ultra alto desempeño con más de resistencias superiores a 550 kilogramos, 650 kilogramos por centímetro cuadrado, justamente con esto generan demasiado calor. Entonces, ¿en qué momento puedo descimbrar sin que haya un riesgo de fisuración por retracción plástica por la diferencia de temperaturas? Pues bueno, vamos a buscar la recomendación del código ACI que no pase de 19.5 grados centígrados y con esto vamos a poder tomar esa decisión. Otro punto importante con el tema del monitoreo de resistencia en pisos, sobre todo, es en qué momento podemos cortar. O sea, y esto al final del día se deja mucho a la experiencia del personal en terreno, pero en este caso se puede normar si sabemos que podemos hacer el corte de 5 a 7 megapascales por lo general. En cuanto se tenga ya esa resistencia en terreno, pues se le puede mencionar al equipo que ya se pueden realizar los cortes en caso de que sea el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, es básicamente lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Si alguien gusta poder escanear la aplicación, pueden descargarla. El código izquierdo es para Android, el código derecho es para iPhone. Aquí pueden escanear con su teléfono, descargan la aplicación directamente a su celular. Van a poder crear un usuario y una contraseña de manera completamente gratis y van a poder empezar a conocer un poco más acerca de las funcionalidades y demás. Y si gustan que hagamos alguna prueba, algún demo, sobre todo, pues bueno, me pueden contactar a mí o bien pueden contactar a Rodney Bellido, que es nuestro gerente regional. Aquí está su correo electrónico. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Y pues esperemos que pronto podamos acompañarle más en sus proyectos. Saludos.